que la finalidad era conseguir la vida feliz del sabio, partiendo de la idea según la cual existe una conformidad dice, en el campo de la ética, asumir una libertad. Con esto también ya lo habíamos conversado. Ahora, sobre el punto quisiera mencionar lo siguiente. Escuchen bien. La canónica. Profesor, disculpe. No me están escuchando. Ya. ¿Ahora me escuchan? ¿Sí? Sí, profe. Ok, ahora sí. Bueno, lo que estaba diciendo es en relación a la canónica. ¿Ya? Yo les había señalado que la canónica era la canónica de Epicuro, o sea, que en Epicuro hay una canónica. Eso es lo que yo había dicho. ¿Ok? Ahora, bueno, resulta que también hay una canónica, no solo en el epicureísmo, sino también hay una canónica en el estoicismo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que tanto Epicuro, ¿ya?, como los estoicos, ¿ya?, van a plantear una canónica, ¿ya?, una canónica, ¿ok? Es decir, un sistema filosófico que se divide en tres campos del conocimiento, ¿ya?, en tres campos del conocimiento, en tres disciplinas del conocimiento, ¿ok? Entonces, en los estoicos también encontramos la canónica, ¿ok? Así como en Epicuro. Yo les había explicado la canónica en Epicuro, pero no les había comentado de la canónica en los estoicos, ¿ok? Entonces, en el texto, pues nos están planteando justamente eso, ¿ya? Nos están hablando de la canónica en los estoicos, ¿ya? Entonces, en el estoicismo también hay una canónica, o sea, filosofía, ¿ya?, se divide en una canónica, una filosofía canónica que está compuesta de tres partes, ¿no? La lógica, ¿ya?, que vendría a ser la teoría del conocimiento, teoría del saber o del conocimiento, ¿ok? La teoría del saber o del conocimiento, la física y la ética. Entonces, particularmente la física y la ética en la canónica de los estoicos están estrechamente vinculados, ¿ya? Porque justamente en la física ellos creían que en la naturaleza hay un orden racional, y esa es la tesis que ya habíamos planteado. Lo que habíamos dicho es que en la naturaleza hay un orden racional, ¿ya?, un orden racional en la naturaleza, ¿ya? Por lo tanto, el sabio, el hombre sabio, lo que debe hacer es, no debe luchar contra ese orden, sino por el contrario, debe someterse a ese orden, ¿ya? Someterse a ese orden racional de la naturaleza. No debe enfrentarse al fatum, al destino, sino aceptarlo, ¿no?, con resignación. Entonces eso tenía que ver con la tercera parte de la canónica, es decir, con la ética. ¿Entiendes? Con la ética. Y eso tenía que ver con, es decir, con un estilo de vida que consiste en justamente vivir conforme a la naturaleza. A esa naturaleza racional o ese orden racional, conforme a la naturaleza.
¿ya? Conforme a la naturaleza. Entonces, el sabio entiende, comprende de que es lo más adecuado. En lugar de estar luchando contra ese orden, lo que debemos hacer es vivir conforme a ese orden, conforme a la naturaleza. Entonces, eso significa de que el sabio, el filósofo, está actuando de manera racional. De manera racional. Porque entiende que no hay otra manera de vivir mejor. ¿Ya? Y esto es justamente una condición para poder alcanzar la felicidad. ¿Ok? Entonces, la canónica que está presente tanto en Epicuro, también está presente en los estoicos. Sin embargo, obviamente que las concepciones de la física, de la ética o del conocimiento son distintas, ¿ya? Son distintas. Entonces, en eso sí varían o discrepan, se diferencian estas canónicas, ¿ya? Entonces, en este periodo aparecen estas filosofías canónicas o esos sistemas filosóficos, ¿ya? Dividido en estas tres partes. Se utilizaban metáforas para referirse a esta canónica. Por ejemplo, hay una metáfora que se utiliza para hablar de la canónica. Se comparaba la canónica con un jardín, ¿ya? El jardín, ¿ok? El jardín tiene cerco, tiene un cerco. El cerco del jardín, el cerco de un jardín, ¿ya? Los límites del jardín, el cerco que rodea el jardín, ese cerco, esos límites son la lógica. O sea, los límites del conocimiento, ¿no? Metafóricamente hablando, son el cerco que rodea el jardín. ¿Ok? Ahora, las plantas que están dentro del jardín, ¿ya? Las plantas dentro del jardín, pues son representados o representan a la física. Las plantas, ¿ya? Representan a la física. La lógica es el cerco y las plantas la física. Y el fruto de las plantas, el fruto de las plantitas, están representadas por la ética, ¿ya? Es una metáfora para referirse a la canónica, ¿ok? A la relación entre la lógica, la física y la ética, ¿ok? ¿Cuál es la clave entonces en la 1? Existe una conformidad entre ¿qué? Entre la naturaleza y la razón o la inteligencia del sabio, que es sensato, y pues lo que hace es someterse a ella, sabiendo que en la naturaleza hay un orden racional. Entonces, se trata de una conformidad entre la naturaleza y la razón. La clave en la 1 es la C. 1 es casa. 1 es casa. 2. A ver, en la 2. 2. Diógenes denunció la decadente sociedad griega mediante acciones poco convencionales y no a partir de discursos morales. Si la palabra era un medio a través del cual se desarrolló una civilización que acabó desnaturalizando al hombre, dice, Diógenes decía que habría que ladrar y habría que mostrar que el verdadero hombre puede saciar sus necesidades vitales como le sea más conveniente y sin depender de nadie. Esa parte en la que dice sin depender de nadie es la definición de autarquía. O sea, la autarquía es fundamental aquí. También en el texto está cuestionando las convenciones sociales y culturales de la época, ¿ok? Entonces, dice, se puede deducir que la filosofía de Diógenes, ¿qué se puede deducir? ¿Cuál sería la clave? ¿Qué se puede deducir ahí? A ver, la clave, ¿cuál sería en la 2?
¿Cuál sería? La C. ¿Mm? ¿Cuál sería la clave? La C. ¿Todos están de acuerdo? Se sostiene una actitud marcadamente antiteórica. Sí, la filosofía, recuerda, adquiere un carácter práctico, un carácter eminentemente práctico. Entonces es pues antiteórica. Es antiteórica, correcto. Muy bien. Pregunta número 3. Vamos con la 3. ¿Cuál será la clave en la 3? En la 3. ¿Cuál sería? ¿La A? ¿Seguros? De lo anterior se puede inferir que la postura de los estudiantes es afín, dice es afín, ¿cuál sería? En una conversación, dos estudiantes de historia sostienen que la vida sería muy aburrida si pudiéramos predecir con exactitud qué es lo que va a suceder en cada momento. Uno de ellos manifiesta que, dice Werner Heisenberg, quien demostró esto de manera científica, ya que provoca en el tejido microscópico de las partículas cuánticas, todo es intrínsecamente incierto. Ya. Aquí la idea que hay que recoger del texto es la idea de incertidumbre. O sea, no sabemos con certeza lo que pueda pasar. ¿Ya? El comportamiento es azaroso, se podría decir. Entonces, la postura del estudiante es afín aquí. ¿Con cuál de las escuelas del periodo helenístico se relaciona esta idea de, la idea que nos están planteando es la idea de incertidumbre? La incertidumbre. ¿Ya? La incertidumbre en el sentido de no tener la certeza. No hay certeza. No hay certeza. ¿Ya? No hay la certeza sobre algo. Esa certeza, esta idea de certeza, de que no hay certeza, ¿qué significa? Significa que no poseemos un conocimiento seguro de la realidad. Es decir, que no hay verdad, no conocemos la verdad. La verdad. Entonces, eso está asociado con la tesis que plantearon los escépticos. Ajá. Escépticos. Correcto, muy bien. Escépticos. Así es. Por lo tanto, la clave, ¿cuál sería? La B. La B. Correcto. A ver. Vamos con la número 3. ¿Qué tenemos en la número 3? Ya, dice Roberto. Ya. ¿Qué es lo que hace Roberto? Roberto afirma que la muerte es un evento natural. Ya. Que el hombre es mortal, ¿no? Del que no se puede escapar porque a todos nos alcanza. Es decir, todos vamos a morir, es una ley natural, es algo inevitable. Desde que adquirimos conciencia de la vida, sabemos que somos mortales. ¿Ok? Es decir, el significado de la vida está ligado al significado de la muerte. O sea, no podríamos saber qué es la vida sin saber qué es la muerte, sin su
su contrario, sí, en su opuesto. Sin embargo, se percata que la necedad de las pasiones se impone generalmente a la razón. Las pasiones se imponen sobre la razón y por ello el ser humano intenta desentenderse de su mortalidad y actúa como si fuese a vivir para siempre. O sea, creer que vamos a vivir o actuar creyendo que vamos a vivir para siempre es una consecuencia de que de las pasiones, de cómo las pasiones se imponen a la razón. Es una consecuencia de la necedad de las pasiones. La manera de pensar de Roberto concuerda con ¿cuál? Cinismo. ¿Cuál sería? La C. Cinismo. A ver. ¿Qué cree? ¿Cuál sería la tesis cínica que podemos encontrar aquí? La aceptación de la muerte como un evento natural. El reconocimiento de que somos mortales, la aceptación, la toma de conciencia acerca de la muerte. ¿Eso juega algún papel importante en la filosofía cínica? No, al menos no es una preocupación. La muerte puede ser una preocupación en Epicuro, podría ser, pero a ver cómo lo estamos fundamentando. Recuerda que uno de los fármacos, la filosofía es un fármaco y nos cura frente al temor a la muerte. Ya. Pero aquí no me está hablando del miedo a la muerte, me está hablando de tomar conciencia de la muerte y aceptarla como algo inevitable. Dice, sin embargo se percata que las pasiones se imponen a la razón, pero me está hablando de razón y pasiones. Esa no es una tesis cínica y tampoco es una tesis epicúrea o hedonista, que las pasiones se imponen a la razón. No estamos hablando de placeres, sino de pasiones. La necedad de ellas puede entenderse como pasiones ignobles o negativas, que se impongan a la razón, y el individuo, dice, el hombre intenta desentenderse de su mortalidad y actúa como si fuera a vivir para siempre. Ya. Descartamos el cinismo, eso no tiene relación con el cinismo. El escepticismo, también descartamos el escepticismo, descartamos el neoplatonismo. Me parece que lo que se está discutiendo aquí tiene relación con el estoicismo, ¿ok? Es decir, tenemos que aceptar que hay un orden en la naturaleza, que hay leyes, y una de ellas es que la ley natural de que somos mortales, de que vamos a morir, es inevitable. Tenemos que aceptar el hecho de que vamos a morir. Sin embargo, dice, ¿qué ocurre? Que las pasiones se imponen sobre la razón. O sea, la razón me dice que soy un ser contingente, temporal, que voy a morir en cualquier momento. La razón. Pero la pasión, ¿no?, se apodera de mi razón o se coloca por encima de ella, y entonces yo vivo creyendo que no me voy a morir. ¿Entiendes? Vivo una vida loca, una vida desordenada, ¿no? Entonces, eso es algo que los estoicos justamente cuestionan. La razón debe gobernar las pasiones, pero aquí dice que eso pasa a veces con algunos individuos. Entonces, esta tesis, este texto y el problema que están planteando tiene una relación directa más bien con el estoicismo. ¿Ya? El estoicismo. ¿Ya? O
sea, tenemos que aceptar de que vamos a morir. O sea, si nos basamos en la razón, nos damos cuenta, ¿ya? Entonces nosotros aceptamos, entendemos, aceptamos que vamos a morir. Que somos mortales. Que vamos a morir. Y eso es lógico, pues eso es algo racional, es una certeza de la razón. Pero ¿qué pasa cuando la pasión se impone sobre la razón? Olvidamos esto. Y creemos que vamos a vivir más tiempo. Cuatro, la D de dado, ¿no? A ver, ¿dónde estamos? No, 3 ya está. En la 3 es la B. La 2, profe. ¿Qué estoy haciendo? Me he confundido. La 2 era La 2. Ah, la 2 es la C. Ah, ya. La 2 es la C. La 3. Estoy confundiendo la 3. La 3 es la B. Ya está. Y esta es la 4. La 4 es la D de dado. Ahora sí. ¿Ya? La 3 es la B. Tiene que ver con la incertidumbre. Ahora sí. Entonces vamos a la 5 ahora sí. A ver, la 5. En la 5... A ver, ¿qué nos proponen en la 5? Las ideas que trata de inculcar el profesor se corresponden con los postulados. El profesor le dice a sus alumnos que la virtud basta para alcanzar la felicidad. Se necesita de la virtud para ser feliz. Y eso es suficiente. Que aquella consiste siempre en acciones y no en palabras. La virtud se fundamenta en acciones y no en palabras. Además, que toda ciencia y arte son inútiles y que debemos acomodarnos a las leyes de la naturaleza y no a la de los hombres. A las leyes de la naturaleza y no a las de los hombres. Ya, esto podría ser cinismo, a ver, podría ser estoicismo, hay que analizar bien este texto, ¿ya? A ver, que la virtud basta, o sea, es suficiente para alcanzar la felicidad. La virtud. ¿Ya? Entonces, con la virtud, yo soy feliz. La virtud me conduce a la felicidad. ¿Ok? Ya. Aquella consiste en acciones y no en palabras. O sea, la virtud se basa en las acciones. ¿Ya? Se basa en acciones. ¿Ok? En acciones. Ojo, en acciones. Que es algo distinto, ojo, muy distinto a las palabras. No en palabras. ¿Ya? No en palabras. ¿Ok? A ver. Aquí yo me puedo dar cuenta de que, en principio, el cinismo no se ha preocupado por la virtud. O sea, en el cinismo no hay una concepción de una ética basada en la virtud, una ética que contemple la virtud. Si bien en el cinismo se perseguía la felicidad, pero esta no se fundamentaba en la virtud. Habría que preguntarse qué tipo de virtud,
una virtud intelectual, teórica o una virtud práctica. Si es que el cinismo se apoya en la virtud para alcanzar la felicidad, el otro problema es cómo entendemos la virtud. El texto dice que la virtud, ojo, consiste en acciones, mas no en palabras. Esto, claro está, tiene que ver con el carácter práctico de la ética en este periodo helenístico romano, pero está, ojo, rechazando las palabras. Ahora, acá hay otro tema. Diógenes nos propone dos tipos de libertad, una libertad de acción y una libertad de palabra, pero aquí está negando la libertad de palabra. No es importante la libertad de palabra, no importa la palabra o el discurso, sino la acción. La virtud descansa en esas acciones, más no en palabras, para alcanzar la felicidad. Eso me parece que está ya diferenciándose del cinismo, ¿ya? O sea, no es el cinismo. Señala que toda ciencia y arte son inútiles. Esto podría acercarnos un poco a la tesis cínica de que la ciencia y las artes en realidad no nos van a conducir a vivir mejor y que debemos acomodarnos a las leyes de la naturaleza. Ya, esta parte de acomodarse a la ley de la naturaleza puede ser una tesis cínica como una tesis estoica, porque se puede entender acomodarse a las leyes, sujetarse, vivir conforme a la naturaleza. Ahora, el asunto es qué tipo de naturaleza es. Es una naturaleza donde hay un orden racional en ella, hay una especie de razón universal, que es la tesis de los estoicos, que la naturaleza ya está determinada y tenemos que someternos a ella, y no a las de los hombres, dice, y no a las de los hombres. Se está renegando de las leyes humanas y está a favor de las leyes de la naturaleza. ¿Ok? Entonces aquí podría esta última parte, ¿ya?, interpretarse como una crítica a las convenciones humanas, al convencionalismo de los hombres. Podría interpretarse así, ¿ya? Podría interpretarse de esa manera. ¿Ok? En acciones y no en palabras. ¿Ok? Tenemos solo dos posibilidades. O es una tesis estoica o es una tesis cínica. Cuando dice que la virtud basta para alcanzar la felicidad, solo la virtud, y no nos aclara qué tipo de virtud, solo ella dice, esto no nos queda muy claro. El cinismo no plantea una tesis de que solo bastaría la virtud para ser feliz. Para el cinismo se trata de vivir conforme a la naturaleza, pero aquí las ideas están separadas. Primero nos dicen esto, luego que consiste en acciones y no en palabras, y luego es que toda ciencia y arte son inútiles y que debemos acomodarnos a las leyes de la naturaleza y no a las de los hombres. Ahora, en los estoicos hay que someterse a las leyes de la naturaleza, en el sentido, hay que someterse al orden racional del mundo, y no someterse a las leyes humanas. Es una tesis estoica. Es decir, el estoico no vive en función de la ley humana, sino de la ley natural o del orden del mundo, de la naturaleza, del orden racional. O sea, si bien esa tesis podría ser compartida por el cínico en otro sentido, es una tesis estoica en el sentido que lo más importante es someterse a las leyes de la naturaleza, es decir, al orden racional del mundo, que en lugar de someterse al orden establecido por los hombres a través de sus leyes. Entonces, lo que yo encuentro aquí, me parece que los elementos, las ideas que aparecen aquí expuestas, tienen relación principalmente ¿con qué? Con estamos en la 5, ¿no? Con el estoicismo. Me parece que esto tiene relación con el estoicismo, ¿ya?, más que con el cinismo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? Consulta. Pueden hablar, no hay ningún problema. Pueden escribir.
Entonces, al momento que dice que no va con sí mismo porque se contradice en palabras, usted menciona un tipo de libertad. ¿Cuál era? ¿Cómo de nuevo? Cuando está argumentando por qué no es sí mismo, usted dice que se basa en uno de los dos tipos de libertad, que se contradice con el no en palabras. Ya. Es decir, si bien todas estas escuelas ponen énfasis en las acciones, es decir, en la práctica, pero la palabra también es una forma de manifestación de la libertad. Entonces, la palabra no se queda únicamente en el plano teórico o del discurso, también es una forma de acción o un tipo de libertad. O sea, los cínicos no rechazan, no niegan el uso de la palabra como expresión de la libertad humana. Es decir, el uso de la palabra es tanto una actividad práctica como la misma acción. ¿Entiendes? Entonces, hablar es una acción. Tiene una dimensión práctica, una dimensión ética, tanto hablar como actuar. Entonces, Diógenes nos propone dos tipos de libertad, la libertad de acción y la libertad de palabra. Pero ahí en el texto parece rechazar este tipo de libertad de palabra, del discurso. Ahora, no es el único aspecto. O sea, si bien podemos encontrar alguna semejanza con la tesis cínica, en los estoicos también encontramos un rechazo de las leyes humanas en el sentido de convencionales, y más bien ellos están dispuestos a someterse a las leyes de la naturaleza, que vendrían a ser las leyes de Dios o de la inteligencia universal, de una razón universal, es decir, del destino, del fatum. Entonces, me parece que ahí, si bien hay semejanza y podrían compartir alguna tesis cínica, me parece que el texto recoge principalmente la tesis estoica más que cínica, porque esta idea de virtud no es un planteamiento cínico, que la virtud, solo ella y únicamente ella, baste para alcanzar la felicidad. Me parece que eso ya no es propiamente una tesis cínica, entre otros aspectos que se pueden encontrar aquí, ¿no? ¿Entiendes? En la número 6 dice, Epicuro diría que. A ver, ¿qué tenemos acá? Dice, para muchas personas la felicidad consiste en disfrutar los placeres, estar en la playa contemplando el mar sin ninguna preocupación y bebiendo algo refrescante. Otras probablemente disfruten caminando por los pasillos de un centro comercial, comprando cosas innecesarias y superficiales, ¿no? Como un Rolex, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces, Epicuro diría que, ¿qué es lo que Epicuro diría? ¿El placer no está en el justo medio? ¿Epicuro habla del justo medio? No. La prudencia es condición necesaria para alcanzar la virtud ya no ética, la prudencia, pero esa no es una virtud ya no ética, dice. No, esa es una tesis aristotélica. ¿La felicidad se puede lograr satisfaciendo deseos naturales y necesarios? Sí, me parece que tiene que ver con no ir a la playa y contemplar el mar, nada, eso es todo, sin ninguna preocupación. Tiene que ver con deseos naturales y necesarios. Para Epicuro es lo que debemos satisfacer y debemos evitar esos deseos innecesarios y superficiales. ¿La máxima se alcanza solamente con la vida excesiva? No. La clave en la 6, entonces, ¿cuál sería? La 6. Correcto, así es. Ya, esto también ya lo hemos conversado, la satisfacción de los deseos naturales y necesarios. Profesor, una pregunta. Sí.
En el neoplatonismo la libertad también era importante. Me parece que ahí la libertad está ligada o asociada con el alma. O sea, la concepción de la libertad me parece que es una concepción metafísica de la libertad que está ligada al alma. O sea, en esa dualidad cuerpo y alma, la esencia del hombre es el alma. Esto es platónico. Entonces, la libertad del alma tiene que ver con la posibilidad que tiene de gobernar el cuerpo y de retornar a esa unión mística con lo uno. Me parece que la libertad se entiende en esa dimensión metafísica, en un sentido muy platónico. O sea, para Platón el alma está atrapada en el cuerpo. El alma se libera únicamente separándose del cuerpo, retornando hacia el mundo ideal. ¿Entiendes? Entonces, esa concepción de la libertad me parece que está ligada a una concepción metafísica de la libertad. O sea, es la libertad del alma, en otras palabras, no la libertad humana o social como la entendemos nosotros. En la número 6 es la C, deseos. Satisfacer este tipo de deseos. En la 7, durante el periodo helenístico romano, empieza la reflexión sobre la doctrina del principio primero, del que no es posible predicar ningún atributo. ¿Qué significa eso? Bueno, en la 7 nos están hablando de un primer principio, ¿ya? Es un principio, dice, o sea, el principio de toda la realidad, ¿ya? Este principio, que no sabemos cuál es, dice, no se puede predicar ningún atributo, o sea, no se le puede atribuir cualidades. ¿Qué significa eso? Significa que es un ser inefable. Significa que es un ser incognoscible. Incognoscible e inefable. Porque no se le puede atribuir ningún atributo. Yo no puedo decir que es bello o que es bueno. No se puede. Entonces, no es posible predicar ningún atributo. Ya, eso significa que es incognoscible e inefable. Yo no puedo atribuirle nombres arbitrariamente a lo uno, pues ello conllevaría la imitación. Conllevaría limitación y por tanto imperfección. El principio primero era causa de todo lo demás. Ya, está hablando de lo uno de Plotino. Está hablando de lo uno en Plotino. ¿Ya? Se está refiriendo a eso. El principio primero como causa de todo lo existente. O sea, la realidad emana de este principio, que es lo uno, ¿no? Que es el único principio. La clave en la 7 entonces sería la B. B. 8. Hacer política hoy en día es visto como un trabajo poco honorable. Y no falta razón para pensar así. Muchos políticos se enriquecen con los recursos públicos, el Rolex de Dina Boluarte, y al mismo tiempo somos testigos de la pobreza, sí. Muchos ciudadanos sin que ninguna autoridad haga algo, así es, correcto. Siempre los ciudadanos vuelven a elegir a sus representantes con la esperanza de que esta realidad cambie. O sea, la gente
que vota por estos políticos, los elige, ¿no?, como congresistas, como presidente, son elegidos por ellos, pero dice creyendo de que ellos van a cambiar la realidad. Desde el punto de vista escéptico, los ciudadanos ¿cuál sería la clave? Dice, ¿deberían resignarse y aceptar las deliberaciones de los filósofos como lo más confiable? No, eso no sostienen los escépticos. ¿Podrían hacer política de una manera diferente con ayuda de los políticos más jóvenes? Tampoco es una tesis de los escépticos. ¿Deberían también dedicarse a la vida política? No. Deberían ser incrédulos y cuestionar los ofrecimientos de promesas que realizan los políticos. Claro, el escéptico duda, cuestiona, problematiza frente a la verdad en relación a la política, frente a estos discursos de los políticos, ¿no?, que utilizan los políticos para ganar votos de la población. Entonces en la 8 sería la B, 8B. Ok, a ver, ¿qué dicen? 8B. Sí, profesor. Ya. Vamos con la 9. Ya, la 9. Omar le dice a Eduardo, solo lo que depende de ti debe preocuparte. Lo que depende de ti, nada más. O sea, lo que depende de otras personas, que otras personas hagan, eso pues no depende de ti, depende de ellas. Entonces, ¿por qué te preocupa? Lo puedes cambiar, tú puedes cambiar lo que depende de ti, pero no lo que depende de otras personas. Tú no puedes cambiar a otras personas, mejorar o perfeccionar a otras personas, pero lo que no depende de ti no te altere ni te perturbe. Claro. ¿Por qué te perturbas en cambiar algo que no va a cambiar? ¿Entiendes? Entonces, cambiar a alguien que no va a cambiar jamás. Entonces, déjalo, no va a cambiar. ¿Por qué estás ahí preocupándote? Que no te preocupe, no te quejes, dice. Quejarse es una pérdida de tiempo. ¿Qué te quejas si ya pasaron las cosas? Pierdes tu tiempo y pierdes tu energía. Lo único que logras quejándote es atraer a tu vida pensamientos perturbadores, gente desgraciada y una suerte de desdichas. Entonces, esa manera de pensar, eso corresponde a qué escuela. ¿Qué dices? ¿Será cinismo, escepticismo o es una tesis estoica? No te quejes, no te quejes, no te lamentes, no te preocupes de algo que tú no puedes, ojo, no puedes cambiar porque no depende de ti, depende de otros. ¿Entiendes? Ajá. Ahí está. Si dependiera de ti es distinto, tú puedes cambiar eso en tu vida, pero cuando depende de otros, ya no pues. ¿Ok? Ya no. La clave entonces sería ¿cuál? La C, correcto, muy bien, la C. A ver, vamos con la siguiente. El placer es el objetivo final. No nos referimos a los placeres de los viciosos, como creen algunos,
que ignoran, no están de acuerdo o interpretan mal nuestra doctrina, sino al no sufrir dolores en el cuerpo ni estar perturbados en el alma, porque ni banquetes ni juergas constantes dan la felicidad. Miren, ni banquetes, comida, ni juergas, fiestas constantes dan la felicidad o son fuente de felicidad, sino el sobrio cálculo que investiga las causas de toda elección. El sobrio cálculo que investiga las causas de toda elección o rechazo y extirpa las falsas opiniones de las que procede la gran perturbación que se apodera del alma. Qué interesante. Ya. Resulta compatible con el texto afirmar. ¿Qué cosa resulta compatible? A ver, ¿cuál sería la clave? ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo? ¿Qué dicen? ¿Es la A? La prudencia es necesaria para alcanzar la vida feliz. Correcto, muy bien, la A. Correcto. Muy bien. La 11. La 11. Para ser racional, dice, la misma acción que es conforme a la naturaleza, para el ser racional, es también conforme a la razón. ¿Qué quiere decir eso? Dice que la acción que es conforme, ¿ya?, a la naturaleza, esa acción que es conforme a la naturaleza es al mismo tiempo conforme a la razón. Claro, porque la naturaleza es logos, es racional. En la naturaleza está la razón. Si actúo conforme a la naturaleza, eso significa que estoy actuando conforme a la razón. Porque la razón está en la naturaleza, porque la razón es la naturaleza. Por lo tanto, ¿cuál es la clave? La razón. ¿Cuál sería la clave? La 11. ¿La C? ¿No es exclusiva del hombre? Correcto. Casa. No es exclusivo del hombre o de los hombres. Porque en la naturaleza también hay razón, también hay inteligencia o entendimiento.
12. ¿Quién opina que algo es por naturaleza bueno o malo se turba de todo? Por el contrario, el que no define sobre lo bueno, no se define, o malo por naturaleza, no evita ni persigue nada con exasperación, por lo cual mantiene la serenidad de espíritu. ¿Cuál sería la clave? No sé. No sé. Claro, estamos hablando de la tesis escéptica, ¿no? Por lo tanto, ellos suspenden el juicio o se abstienen de opinar qué es lo bueno y qué es lo malo. Así es. O sea, tiene que ver con el escepticismo radical, con la tesis de la suspensión del juicio, la epogé. La 13. El estoicismo, el epicureísmo y el escepticismo tenían como finalidad alcanzar ¿qué cosa? ¿Qué buscaban alcanzar los estoicos y los epicúreos, incluyendo los escépticos? La tranquilidad del alma. La ataraxia. ¿Es la C o la D? La D. La tranquilidad o la ataraxia. La ataraxia es la tranquilidad del alma, la imperturbabilidad del alma. ¿Ya no dictas? Ya no, ¿qué dos ustedes ven? Es un reforzamiento. Pero acá falta menos. Está 15 acá menos. Luego yo les digo que les corrigió. Está bien, está bien. Ah, pues. La N de conforme. Está bien, colega, está bien. Ahora te vas a donde la competencia. Tu polo de amarillo. Puede ser. Increíble. Imagino que ya se han enterado ya. No saben. No saben. Se ha cambiado de camiseta, miren chicos. Así se ha puesto una camiseta de este color. Ni modo. Ahora vende helado. No, vendo chip de Nintendo. Ah, ya. Increíble. A ver, ¿dónde estamos? En la número 12, 13. La 14. Ah, ya, estamos en la 14.
La 14 entonces sería los escépticos. Ya decimos la 13 es la D. Ya. La 14 sería la habilidad escéptica, es poner en oposición las cosas que aparecen y se piensan de cualquier manera plausible. Una habilidad a partir de la cual, debido a la igual fuerza de las cosas y los argumentos que están en oposición, llegamos primero a la suspensión del juicio y luego estar libres de preocupaciones, ¿no? Es justamente lo que les expliqué, que la epogé, ¿no?, permite justamente la ataraxia. Y la ataraxia nos conduce a la felicidad. Entonces, es más o menos la secuencia. Entonces, por eso es importante la suspensión del juicio. Entonces, la clave sería en este caso, ¿ya? Se llama equipolencia. ¿Qué cosa es la equipolencia? Es la confrontación, ¿ya? La confrontación de dos puntos de vista, de dos argumentos, ¿ya?, que se anulan, que se liquidan, ¿ya?, por medio de la equipolencia. ¿Ok? Entonces, cuando dos cosas se oponen o se piensan de cualquier manera posible, debido a esta igualdad de fuerzas, ¿ya?, los argumentos que están en oposición, en lucha, entonces llegamos primeramente a la suspensión del juicio y luego a estar libre de preocupación. Recuerden que yo les había dicho que ellos consideran que es inútil estar debatiendo, discutiendo, porque finalmente ninguno de los dos va a tener la razón, ninguno de los dos contrincantes. Por eso la recomendación es esto, para lograr esto y finalmente alcanzar esto. ¿Ok? En ese caso, la clave sería la C. La C sería la clave. ¿Ya? Casita. En la 15, a partir de la lectura se infiere que el escepticismo se caracteriza más que una teoría especulativa, una doctrina, más bien tiene que ver con una estrategia de vida, una habilidad o una destreza que como una doctrina. La clave sería avión. Es una especie de habilidad, destreza o competencia más que una doctrina o una teoría a partir de lo señalado en el texto. 15, avión. 16 dice, con relación al llamado periodo helenístico romano, verdadero o falso. A ver, Diógenes sostuvo que para lograr la ataraxia era necesario no emitir juicio alguno. ¿Esa es una tesis de Diógenes? ¿Suspender el juicio? No, falso. Falso, pues. La suspensión del juicio es una tesis de los escépticos. Epicuro consideró que los placeres del cuerpo son superiores a los del alma. No, falso. Los escépticos sostuvieron que el único conocimiento seguro es el científico. No, ni el filosófico ni el científico es un conocimiento verdadero o seguro. La filosofía neoplatónica influyó en algunos de los padres de la iglesia. Verdadero, ¿ya? Verdadero. Ok. 16, entonces, ¿cuál sería? 16, avión, ¿cierto? 16, avión. Avioncito. A ver. ¿Qué dice en la 17?
Dice, Roberta va a votar por primera vez para elegir presidente. Pero ante los constantes casos de corrupción, considera que es imposible elegir algún candidato con seguridad, con la seguridad de que sea honesto. Pues dice, piensa que si bien es probable que haya algún político que sea honesto, es imposible saber quiénes son los honestos o los deshonestos, por lo que es absurdo votar con la esperanza para luego decepcionarse. La postura de Liliana guarda relación con qué filosofía, con qué escuela filosófica. A ver. O sea, ¿por qué albergar esperanzas de que algún político va a hacer las cosas bien en este país y va a dejar de robar o no va a robar? ¿Cómo saber que unos, si realmente son honestos o no? Acá dice que es imposible saber. Esa partecita ya la identificamos, la subrayamos, es una tesis. ¿Qué tipo de tesis es? ¿Quién sostiene que es imposible saber o conocer? En este caso, sobre los políticos. Los escépticos. El escepticismo radical. Ya. El escepticismo radical. 17, así es. La tesis de que es imposible saber, ¿no? El escepticismo sostiene la tesis, es imposible el conocimiento. Es imposible el conocimiento de la verdad correcto. 18 dice, en la película, dice, Manchester frente al mar, el protagonista pierde a sus hijas en el incendio, del cual siente responsable debido a que por su descuido, por un descuido dejó la chimenea prendida, lo que ocasionó el accidente. A lo largo de esta película se observa al protagonista cargando un sentimiento de culpa, ¿ok?, que lo hunde en la depresión y le impide ser feliz y reconstruir su vida. Frente a esta situación, un filósofo estoico sostendría que ¿qué debemos hacer frente a esta situación? Complicado, ¿no? Sentirnos culpables o superarlo, dejarlo atrás. A ver, ¿qué dicen? La B. La C. Sí, las otras no encajan. Reducir nuestro sufrimiento buscando placeres, indagar las causas, no. 18. La D. Correcto. Aceptar el destino, ya que no podemos cambiar la realidad. O sea, no puedes recuperar aquello que ya perdiste.
¿no? La muerte te arrebató a los seres queridos, entonces vivir con ese sentimiento de culpa que lo atormenta le impide ser feliz. Entonces tienes que aceptar esa realidad, aceptar el destino, aceptar el fatum. En la D, ¿cierto? 19, 18 D. Aceptar el destino. Dice, pese a las diferencias entre los filósofos del periodo helenístico romano y los filósofos del sistemático, es correcto asegurar que los primeros alcanzaron un desarrollo científico superior a los filósofos del periodo helenístico romano. ¿Emprendieron la búsqueda de la felicidad a través de la sabiduría teorética? No, el periodo helenístico romano era un periodo en el que las preocupaciones y el modelo de vida es de carácter práctico, no tanto teórico y especulativo, sino práctico, es una vida práctica, filosofía de carácter práctico. C. ¿Buscaron desarrollar una propuesta epistemológica y nociológica? No, principalmente ética. ¿Coincidieron con Aristóteles en que todos los hombres buscan la felicidad? Sí. Estarían de acuerdo en que todos los seres humanos buscan la felicidad y era pues uno de los temas centrales, buscar la felicidad. Correcto. Entonces, buscar la felicidad. Esa búsqueda de la felicidad coincide con la tesis aristotélica. Con la tesis aristotélica. La búsqueda de la felicidad. Sí, correcto, estamos de acuerdo. Coincide con la tesis aristotélica. Y la 20 dice, pese a las diferencias entre los planteamientos éticos de las diversas escuelas helenísticas, varias de ellas, ¿ya? Coincidieron en que la felicidad consistía en un estado de impasibilidad del alma, o un estado de impasibilidad del alma. ¿A qué se refiere con ese estado de impasibilidad del alma? ¿Es imperturbable? Ya, que es imperturbable, ok, ¿y eso está asociado con qué concepto? ¿O es la definición de qué término, de qué palabra, de qué concepto? Hedoné es placer, aponía es la ausencia de dolor en el cuerpo, autarquía es la autosuficiencia, epogé es la suspensión del juicio. Solo nos queda ataraxia, y la ataraxia significa imperturbabilidad del alma. O sea, el alma quieta, impasible, en paz, o la paz interior, la paz espiritual, ¿no? En eso consistiría, dice, la felicidad. Claro, si bien hay diferencias entre todos ellos, en algunas escuelas se planteó esto, la ataraxia, como una idea central para alcanzar, o como condición de posibilidad para alcanzar la felicidad, tanto en los hedonistas como en los estoicos, incluso en los escépticos. La clave es la E. Tiene que ver con la
ataraxia. Ataraxia, la imperturbabilidad del alma. Que es un concepto que está presente en el hedonismo, en el estoicismo principalmente, y en el escepticismo. Principalmente en estos dos. En el hedonismo y en el estoicismo. En el hedonismo y el estoicismo. Bien, preguntas, dudas, consultas sobre la práctica domiciliaria, alguna consulta, alguna duda, alguna pregunta que no encaje la clave. ¿Han revisado? ¿Están bien todas las preguntas? Dice... ¿Por qué las dos no podría ser la B? La número 2, ¿en dónde? ¿En la domiciliaria? No, en la práctica. En las dirigidas. Ya, a ver, veamos. En la número 2 dices, ya, ¿qué propones? ¿Qué clave? La B. La B de burrito. ¿Sí? La B de burrito. Sí, la B. Ya. Dice la B, dice, es un reflejo de su defensa del cosmopolitismo. O sea, que Diógenes estaría defendiendo el cosmopolitismo. A ver. Diógenes denunció la decadencia de la sociedad griega. Ya. No a partir de discursos morales, la palabra era un medio a través del cual se desarrolló la civilización y acabó desnaturalizando al hombre. Ya. Esa parte, el primer párrafo, no tiene relación directa con el cosmopolitismo. Luego dice, Diógenes decía que habría que ladrar y habría que mostrar al verdadero hombre que puede saciar las necesidades vitales y fisiológicas, como le sea más conveniente y sin depender de nadie. Esa parte tampoco tiene relación con el cosmopolitismo. O sea, en la pregunta 2, el texto hace referencia no al cosmopolitismo, está haciendo referencia a la crítica de una sociedad decadente. Recuerda que se vive en crisis, la polis griega ha entrado en crisis, en descomposición, y más bien está señalando que lo más importante no es el discurso como tal, discurso moral, sino la práctica, la vida misma, la vida práctica. En la palabra era el medio a través del cual se desarrolló la civilización, es decir, se refiere a la retórica, que era importante para el ejercicio de la política, pero que terminó desnaturalizando al hombre. Y habría que actuar o ladrar como los perros, ¿no? El verdadero hombre puede saciar sus necesidades vitales como le sea más conveniente, y dice sin depender de nadie. Esa parte donde dice sin depender de nadie se refiere a la autarquía. O sea, aquí está hablando de autarquía, de la crítica a la sociedad decadente en el contexto que se está viviendo, la crisis de la polis. Está señalando cómo es que la polis, prácticamente este modelo civilizatorio fracasó
que tenía que ver con el uso de la palabra, sobre todo la retórica en el ejercicio de la política, y está planteando un modelo de vida semejante a la de un perro, que se dedica a ladrar y satisfacer necesidades que sean vitales, necesarias y naturales. Entonces, el texto no me está hablando del cosmopolitismo. Para que la clave sea la B, tendría que el texto decir que Diógenes ya estaba a favor, o en todo caso Diógenes hizo una crítica a esa vieja idea de ciudadanía en la cual el ciudadano depende de la polis o es miembro de la polis y de algún modo busca recuperar esa polis, ¿no? O en todo caso está en contra de esa vieja idea de ciudadanía y que estaría apostando por una idea de ciudadanía distinta, ¿no? La de ciudadano del mundo, aquel que no se involucra, no se vincula con un territorio, con una nación o con una cultura, sino más bien que se libera de ella. Entonces, en la número 2 no veo por ninguna parte la relación con el cosmopolitismo. Lo que sí puedo notar es el carácter antiteórico. O sea, no es, la filosofía ya no es un asunto de teoría, de argumentos, de discursos, de obras metafísicas. La filosofía es una cuestión práctica, es un asunto más práctico. Hay que vivir, hay que aprender a vivir de un modo distinto. Pero se trata de vivir antes que de pensar, ¿no? O dedicarse a pensar únicamente, ¿entiendes? Entonces, creo que ahí estaría la diferencia, ¿no? ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra pregunta? Hay una consulta, profesor. ¿Puedo leerlo? Sí. Dice, si el escepticismo era suspender el juicio, y en ese caso no deberían ser incrédulos y refutar, porque eso lo llevaría a la gracia. ¿Cómo? ¿De nuevo? Dice, tutor, ¿le puede llegar mi pregunta al profesor sobre que el escepticismo era suspender el juicio? Y en ese caso no deberían ser incrédulos y refutar, porque eso no los llevaría a la galaxia? Por de repente lo escrito mal. Incrédulos, ellos no, lo que plantean es la imposibilidad de conocer, de saber, de tener una certeza sobre el mundo. Ahora, como consecuencia de la suspensión del juicio, lo que de inmediato se consigue, se logra, tiene que ver con un estado psicológico, un estado del alma, y es la tranquilidad. ¿Me entiendes? O sea, ellos no son incrédulos frente a eso porque es una experiencia vivida. Es decir, ellos experimentan esto, sienten una tranquilidad como consecuencia de haber suspendido el juicio. ¿Me entiendes? Y como consecuencia de esto, a su vez, se alcanza la felicidad. ¿Me entiendes? Esto no tiene que ver con una teoría o un debate acerca de la verdad o acerca del conocimiento de algo, ¿no? Simplemente son una cuestión, si quieres, procedimental. Suspende el juicio, como consecuencia de ello, ¿qué ocurre? Pues estoy tranquilo, estoy en paz. Y como consecuencia de esa tranquilidad es que soy feliz.
¿Entiendes? Más allá de que estemos hablando de una, no sé, de una teoría que haya sido corroborada o no, o la certeza que ellos puedan tener al respecto. Es una cuestión más práctica. Tiene que ver más con la vida que con las teorías mismas. Comenta que es la pregunta número 8, lo que le acaba de consultar. ¿Cuál? Esta pregunta era la 8. A ver. Ya. Hasta el final. Desde el punto de vista escéptico, los ciudadanos deberían ser incrédulos y cuestionar los ofrecimientos y promesas que realizan los políticos. Ya, pero este es distinto, eso tiene que ver con un proyecto político. Los políticos, los candidatos pueden ofrecer muchas cosas, pero ¿por qué creerles a los políticos? En ese sentido, claro, los escépticos serían incrédulos y cuestionarían los ofrecimientos y las promesas de los políticos. La clave es la B, sí, no hay otra clave. Ellos adoptan una actitud incrédula, es decir, no creen en esas promesas de los políticos, ¿me entiendes? Porque son escépticos. Sí está bien ahí, la 8 es la B. Es la B. Muy bien, jóvenes, ha sido un gusto compartir con ustedes este bloque 2. ¿Ya? Nos vemos la próxima semana. Ok. Muy bien.